conceptos que en últimas pervierten a toda la palabra y pueden pervertir a todo un idioma. Como dije, el criterio en últimas se tendría que dar por el criterio vida, y en últimas esto tiene una ética, una afirmación de la vida. Sí, el concepto Camiri, desde esta vista entonces, afirma lo que es la producción y reproducción de la comunidad como tal, del grupo humano como tal. Entonces llega a ser, ha pasado ese filtro, ha pasado y podría dar, pero dice el concepto de Camiri, como dije, no se trata solamente de aquel que tiene abundancia o aquel que acumula, sino también aquel que sabe administrar esa riqueza para todo el común, para todo el año. Si no hay este componente, entonces, pues por lo menos por los antiguos no sería reconocido desde el criterio de la vida como un camiri. Y desde la vista de un toja sí sería reconocido como un camirista. O sea, ya ha invertido ahí los roles. Y de paso ha traicionado lo que es el propio sentido de la lengua. Que esto, claro que es polémico, pero ahí está por eso la tensión geopolítica que quisiera que se entienda. Ahí está por eso el conflicto de cómo es que uno u otro es el que puede dirimir esto. Y se trata, por lo menos nosotros tratamos de desarrollar, si va en concordancia con la vida, entonces este tendría que ser el supuesto base. Sobre ello luego ya se va desarrollando lo demás. Pero si por el contrario tú omites, tú te olvidas, no diré niegas, pero te quedas de manera neutral, pues entonces ahí sí ya todo es posible, incluyendo la posibilidad de la muerte o la posibilidad del suicidio, que no creo que cualquier lengua que se haya desarrollado desde el sentido de la vida, no creo pues que apunte a un suicidio colectivo como tal. Bien, bueno, algún otro compañero más, si quisiera levantar o participar, puede levantar la mano. Sí, José, adelante. Buenas noches, estimado Heinz. Buenas noches, compañeros. Una, más que todo es una pregunta. En este caso, eh, si bien hemos sufrido el tema de la colonización, entre comillas digo sufrido, porque hemos sido mestizados, ha habido el mestizaje gracias a la colonización, pero ¿cómo se tomaría en cuenta que la, la colonia ha permanecido, por ejemplo, muchas de las lenguas desde la colonia hasta la actualidad, obviamente, y aparte que en ese momento la corona española realizó los primeros diccionarios, obviamente con con el alfabeto romanizado que tenemos actualmente, tanto el quechua como el aymara, el guaraní y otras lenguas se han ido manteniendo desde la colonia. Esto me hace recuerdo un poco en la actualidad por la multipolaridad que se tiene entre los países hegemónicos. Por ejemplo, China, utilizando el pinyin, es la forma de romanizar el idioma con letras románicas. Entonces, ya ciertos eh, caracteres chinos ya puedes traducirlos, ¿no? O puedes leerlos con el alfabeto romano. Basta para ver incluso que en China se está utilizando en escuelas iniciales tanto los caracteres como el utilizar el alfabeto en pinyin para que los jóvenes y las nuevas generaciones, en pocas palabras, puedan dominar la lengua, porque es muy importante. Recuerdo que Gerardo hacía un análisis sobre la hegemonía del lenguaje y demás. Entonces la pregunta va sobre ese sentido. ¿Qué ganaba la corona española para mantener las lenguas originarias durante el periodo de conquista o el periodo de administración, entre comillas, que ellos tenían
sobre nuestro continente. Sí, entiendo la pregunta. Iría por lo siguiente. Al llegar acá, vamos a llamar los primeros conquistadores y luego instaurarse todo lo que es el proceso de la colonización, habrían llegado junto con ellos, sabemos, todo lo que es el cuerpo de los jesuitas y demás, que han comenzado a hacer esta sistematización de los idiomas. Acá ha pasado con lo que es el aymara, el quechua, en el norte con el mexica y demás. Pero de lo que se trataba es de cumplir con este objetivo, con esta sentencia que dice, conoce a tu enemigo para vencerlo. ¿Y qué mejor manera de conocer al enemigo sino a través de su idioma? Pero aquí está diríamos, la trampa en la que ahí podríamos incluso los propios cronistas, aquellos que han hecho los primeros diccionarios, traducciones y demás, que no han tomado en cuenta esto que se ha desarrollado como el común denominador para el desarrollo de cualquiera de los lenguajes civilizatorios, es el criterio de la vida. Si no han tomado en cuenta esto y solamente han traducido, ejemplo, Camiri como igual, el rico, listo. Ahí ya se pervirtió, ahí ya se formalizó de tal Camiri equivale a rico. Y no importa, ya no te importa qué será, será el rico espiritual, material, el rico que comparte, el rico que reparte, o el rico que acumula. Desde tu vista, el rico significa equivalente desde la vista de un Toja a capitalista. Listo, entonces es lo mismo. Dice, entonces, ¿cuál es el problema? No hay mayor lío, entonces avancemos con esto, eduquemos con esto, incluso a esta pobre gente que ni siquiera había desarrollado su propia escritura. Se trata entonces de eso. Cuando se conoce, dice, se desarrolla todo esto, se hace no con la intención de decirles, ay, pobrecitos, les daremos un lenguaje, haremos ya las primeras caligrafías, desarrollaremos, a ver, estos lenguajes o protolenguajes como tal. No, sino que por un lado se hizo para conocer, pero no un conocimiento sin objetivo, sino el objetivo, en última, siempre era el de dominar acá. Sí, eso justificaría, pues, porque entonces es un proceso colonizador. Muchos hablan, por ejemplo, de las tesis sincréticas, en que sí, unos tuvieron que dar más que otros, fue un encuentro, diríamos, en últimas, dialéctico, en el que se amalgamaron y de ahí surgió de milagro el mestizaje como tal, cuando la realidad es un poco más cruda y te indica que ahí hubo relaciones de poder, incluso por eso dentro del lenguaje, y ahí se pueden identificar, como ya se dijo, incluso a los propios cronistas de origen nativo, pero educados en la lengua ya tergiversada, como también vamos a llamarlos identificados como agentes de Babel desde ese tiempo, porque ellos ya sembraron lo que fueron las confusiones dentro del propio lenguaje para en últimas hoy pensar que, del ejemplo de la lengua aymara, ya se puede directamente traducirla y uno dice, ya no encuentra novedad, no encuentra nada. Piensa que, por ejemplo, el término Pachamama lo puedes traducir como Pachamama igual a naturaleza, naturaleza igual a tierra y listo, se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está su famosa religión? Si al final ustedes solamente, a los de acá, ¿no? A los supuestos pachamamistas, les dicen, ustedes están adorando solamente a la tierra. Lo que les compartí en algún artículo cuando se decía que el actual papa estaba en contra de ese tipo de idolatrías. Obviamente, pues si no se ha entendido la cuestión que acá primero Pachamama no es un dios o una diosa a la que hay que rendirle pleitesía como tal en el sentido cristiano, pues por eso, ahí está la confusión justamente de la que estamos hablando. Bien, no sé si José quieres dar alguna réplica o adelante. Ya, Juan Manuel primero entonces. Bueno, perdón, he tenido un problemita hace rato y no he podido tratar de explicar. Bueno,
Ante todo, me he dado una búsqueda rápida porque me interesa este tema de Camiri que has tocado y buscar un poco sus orígenes. Y efectivamente hay un pequeño ensayo que está en Cielo, bastante curioso, donde hace un poco el origen etimológico de la palabra y señala a tres autores a lo que veo, tampoco lo voy a pasar acabando esto, bastante interesante, donde señala el diccionario de Ludovico Bertonio, que es del año 1610, y efectivamente este diccionario utiliza la palabra Camiri como algo muy, o sea, lo significa como algo, alguien muy rico, pero asimismo hay varias definiciones que encubren la palabra. ¿A qué quiero ir con todo esto? Es que si bien el Aymara ha persistido a día de hoy como un idioma que aún podemos conocer, más allá de criticar estos diccionarios, estos intentos colonizadores, efectivamente sí lo son, o sea, tu tesis sobre el interés dominante que tenían estos cronistas y estos primeros diccionarios, obviamente tiene todo sentido, porque viendo un poco la biografía de este Ludovico Bertonio, implica también que había un intento de evangelización y esta forma de catalogar o crear conceptos, que es parte de un diccionario que está adaptado tal vez hacia la visión europea, tiene este intento de tal vez y comunicar en ese idioma para quitarle y quitarle sus tradiciones e implantarle las religiones, la visión más tradicional que está tomada. O sea, encuentro que también está muy inspirado en lo que dijiste en Walter Mignolo, cuando nos decía de la colonialidad del saber, que que este conocimiento está obviamente viciado por una visión eurocéntrica. Pero aquí mi cuestión y mi pregunta sobre el debate, que también veo que es un concepto que un Toja ha recibido muchas críticas en torno a esto, está un tal Simón Jampara, que he escuchado su nombre, pero nunca he leído nada, simplemente veo que está en este texto, donde lo ataca a esta tradición más simplificada de alguien muy rico y trata de entender que hay una dimensión más cosmológica, que habría una visión de naturaleza. Son visiones más críticas. Lo que quiero llevar es que, si bien estos diccionarios que tenían esta intencionalidad de colonizar, también han servido como una forma de mantener vivo estos lenguajes que en muchos otros casos hubieran sido borrados y erradicados de toda cultura dominante. Y este intento, tal vez un poco influenciado por la idea de la religión que muchos podemos criticar, pero al mismo tiempo tenemos que entender que su lógica no iba a reducir completamente, sino que también en su intento de evangelizar rescata y termina reviviendo lenguas tal vez mal interpretadas, obviamente, pero al fin y al cabo son el único canal que podemos tener para comunicarnos con un mundo que no tenemos información, pero en la actualidad ha tenido una relevancia tan enorme que lamentablemente nos enfoca que ha sido el único camino para entender esto. Entonces, aquí mi cuestión y mi pregunta a vos, Heinz, si digamos estos textos que obviamente son producto de una colonialidad del saber, también no tendrían esta visión ambivalente al ser el único método para tratar de mantener vivo una cultura, o simplemente nos iríamos que tal vez la única forma que podría existir esto, tal vez en una visión más de Silvia Rivera, de entender que la tradición oral es lo único fundamental que puede existir y que estos textos tal vez deberían cuestionarse desde una perspectiva más actual. Lo que voy es que no ves algo que, si digamos no nos acercamos a esto, a esos textos, simplemente estaríamos tal vez quitando el único segmento que podría haber mantenido vivo un lenguaje que lamentablemente estaba, parece, destinado a ser erradicado dentro de la historia. Gracias. En principio, el aporte que han tenido los cronistas y todos aquellos que han desarrollado eh, una literatura de todo lo que es en este caso la lengua, tendrían que, no podríamos
hablar de que estos textos no sirven y a la hoguera con ellos, ¿no? Porque siempre